que por qué es necesaria la reforma pensional. Vamos a abordar este tema el día de hoy y para hacerlo, primero quiero explicarte cómo funciona el mundo de las pensiones y por qué es importante que no dejes eso en manos del gobierno, del empleador o de un tercero. Bienvenidos a Finanzas al Desnudo, un espacio donde hablamos de finanzas a calzón quitado. Mi nombre es Claudia Uribe, experta en planeación financiera, y quiero mostrarte que no somos el dinero que nos ganamos y que la aventura más grande y emocionante de tu vida está en tu interior. Ahí está la clave de tus bloqueos, tus patrones y de lo que te ha traído hasta aquí. Déjame ayudarte a dejar de ser víctima de las circunstancias y a convertirte en creador de tu realidad. Primero quiero que tengas claro que los sistemas pensionales en el mundo nacen de la necesidad que tienen las empresas y los gobiernos a causa de que su población empieza a envejecer y la mayoría de ellos, de las personas que envejecen, no acumulan un capital para ese momento de sus vidas. Antes no era un problema que una persona no hubiese construido ese capital porque las familias normalmente tenían 9, 10, hasta 24 hijos. Yo sé que eso suena como escandaloso, pero pues mi bisabuela tuvo 24 hijos, una de mis bisabuelas. Mis abuelas, una tuvo 7 y la otra tuvo 13, entonces piensa justamente en que eran familias muy grandes y pues lo que hacían los hijos era pues finalmente de alguna forma sostener a sus padres. Ahora bien, esa situación está cambiando. Entonces, antes teníamos un crecimiento poblacional que se veía de manera piramidal. Y ahora, pues, se está invirtiendo el comportamiento. Entonces, antes se veía algo así, ¿cierto? Una pirámide. Lo que está sucediendo ahora es que eso se está invirtiendo. ¿Esto por qué sucede? Porque las personas que están acá en la base, que son quienes nacen, las nuevas generaciones, pues están dejando de tener hijos, ¿cierto? Entonces, las personas que estamos aquí en la base están dejando de tener hijos. Normalmente antes lo que sucedía era, había más personas en el sistema, en las ciudades, en los países, había más personas en la base cotizando, ¿cierto? O más personas para sostener a otras que quienes estaban acá en la pirámide, en la parte superior de la pirámide, que son quienes dependen de. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Piensa en las familias de antes. Antes había más hijos que sostuvieran a un padre, ahora hay menos hijos que sostienen a un mismo padre. En mi caso, somos 3 hermanos, de los cuales 2 somos quienes aportamos económicamente para mi madre. Antes, en el caso de mi madre, pues eran 7 hijos. Es decir, ella tenía 6 hermanos más, entonces piensa que pues son 6 personas que pueden aportar a la vida de esa madre o de ese padre. Esto que tú ves acá, que pasa en las familias, es lo mismo que está sucediendo en las poblaciones en diferentes lugares del mundo. Entonces, este es el primer punto. ¿Qué pasa? Las empresas y los gobiernos empiezan a notar esto y empiezan a nacer fondos de pensiones creados por las empresas, ni siquiera por los gobiernos, sino que las mismas empresas empiezan a hacer una reserva de capital para ellos darle el beneficio a sus colaboradores de pensionarlos. Muchas empresas, pues digamos que empiezan a tener un tema muy difícil y es que hay algunas de ellas que no tienen buenos resultados en su ejercicio, es decir, en su negocio, lo que hace que muchos de los empleados que trabajaron en esas instituciones tuvieran problemas con recibir esta pensión, pues porque es muy simple. Por más que las empresas sean, digamos, organizadas, si una compañía no da el dinero suficiente para sostener a esos pensionados y no hizo el ejercicio financiero para realmente haber construido
ese capital y haberlo invertido en algún activo que hiciera que ese capital creciera y separara ese dinero de las cuentas de la compañía. Si no hicieron eso, pues lo que resultó sucediendo en ese entonces es que muchas compañías pues no tuvieron el dinero suficiente para sostener a esos pensionados. Entonces, el mundo de las pensiones, de la jubilación empieza a construirse, empieza a nacer y hubo un momento en el que los gobiernos tuvieron que decir, bueno, esto lo tenemos que regular de alguna forma, no podemos dejarle la tarea a las empresas porque puede suceder que la empresa no haga la labor como corresponde y no separe el dinero de ese empleador que ahorró este capital y el dinero que puso la empresa, porque si eres empleado, recuerda que tu pensión se construye entre el dinero que tú aportas, que te lo descuentan de tu salario, más el dinero que el empleador pone, ¿cierto? Si eres independiente, pues está en manos tuyas completamente. Entonces, yo digo mucho entonces, ¿sí o no? Yo esa muletilla prometo mejorarla, pero ¿qué hago? Bueno. El punto es que los empleadores hoy pues tienen una situación diferente porque con el tiempo en los países pues esto se empieza a regular y se empiezan a crear sistemas de pensiones. Mucho cuidado. Yo hoy lo que quiero es que te contextualices y entiendas cómo funciona esto y por qué funciona de esta forma. No te voy a traer fechas específicas porque creo que no tienen relevancia. Mi interés con este episodio, bellezas y bellezos, como les digo de cariño, es que entiendas por qué dejar tu futuro financiero en manos del gobierno, de un empleador o de un tercero es un riesgo y que eres tú quien debe tomar el control de tus finanzas, empezar a construir este capital, aprender a invertir y hacer que tu dinero trabaje para ti. ¿Por qué es importante esto? Porque así como tú ves que funciona hoy la pirámide poblacional o cómo se está dando la natalidad en el mundo, asimismo es lo que sucede en los sistemas pensionales. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. En el mundo normalmente existen 3 esquemas. Hay algunos lugares o algunos países en donde quien define cómo se maneja el tema pensional, bueno, en realidad en todos los países, es regulado por los gobiernos, en todos los países. Sin embargo, dentro de los esquemas existentes está el que es administrado por el gobierno, ese es un esquema. El otro que es administrado por entidades privadas. Y hay un tercero que es mixto. Es decir, se mezcla el gobierno, es decir, una entidad del gobierno con entidades privadas. Nosotros, en el caso de Colombia, hablo específicamente de Colombia, manejamos un sistema mixto. Es decir, coexiste la entidad administrada por el gobierno y las entidades administradas por empresas privadas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cada uno de estos sistemas, cada uno de estos regímenes que así se denominan, cada uno de estos regímenes tiene condiciones particulares. Quiero que te quites de la cabeza aquel mito que dice que es mejor el gobierno o que es mejor el privado. Que la realidad es que es el común denominador cuando uno escucha a las personas hablar es que es mejor pensionarse por el público, que es el del gobierno, que por las entidades privadas. ¿Por qué quiero que te quites esto de la cabeza? Porque en el caso, cositas que pasan. Porque en el caso específico de Colombia, hasta este momento, para cuando estoy grabando este episodio, la reforma pensional, que vamos a hablar de ella también, ya fue aprobada en el gobierno, todavía no se ha implementado, y quiero que te quites de la cabeza que como actualmente funciona el sistema, es mejor el público que el privado, o viceversa. Porque en realidad
cada uno de estos regímenes tiene condiciones específicas que hacen que para algunas personas uno sea mejor que el otro. Hay algunas personas para las cuales es mejor estar en el privado que en el público y viceversa. O sea, eso suena redundante, pero es así. Entonces, antes de entrar a explicar por qué te menciono esto, quiero que volvamos entonces a lo que te estaba mostrando ahora. Y es, antes, aquí como lo ves, antes las personas pues se reproducían más, las familias tenían muchos hijos. Hoy a duras penas tenemos mascotas y la pregunta aquí es, ¿la mascota te va a sostener en el futuro? No, o sea, tu futuro financiero depende de ti. Entonces, justamente como la pirámide poblacional se está invirtiendo, la de natalidad se está invirtiendo, lo que resulta sucediendo es lo siguiente. Entonces, ¿cómo funciona cada uno de estos regímenes? Tenemos el público, que es una pirámide. Yo sé que esto suena muy chistoso, ¿cierto? Eso suena como extraño, pero es una pirámide. O sea, cuando a uno le dicen, ay, no invierta en esa pirámide, que no sé qué, bueno, funciona como una pirámide. ¿Por qué? Porque cuando te hablan a ti de una pirámide, el esquema, ¿cómo funciona? Pues básicamente que por las personas que entran en la base de la pirámide es dinero que se utiliza para que quienes están en la parte superior de la pirámide saquen dinero. Indiferente de si es el sistema de pensiones o si es una pirámide real. Puede que suene polémico, pero es una realidad, así funciona. Entonces, todas estas personas que se encuentran aquí en la base son, de ahí es de donde sale el dinero para quien está aquí como pensionado. ¿Qué sucede? Resulta que para que una persona reciba un salario mínimo, en la base de la pirámide debería haber cotizando sobre un salario mínimo 7 personas. 7 cotizando por el salario mínimo. Hoy en día no hay 7, hay 4. Y se estima que para el año 2030 haya 2 y para el 2055 1. En principio quiero que tengas claro que para que el sistema público sea sostenible debería haber muchas más personas en la base de la pirámide del sistema público para que sea sostenible. Y hay algo más alarmante aún, y es, te estoy hablando de un salario mínimo. ¿Qué pasa con quienes reciben salarios, o sea, pensiones de salario tope? Pues por cada persona de salario tope, que hasta el año pasado, 2024, si no estoy mal, estaba más o menos en 32 millones y pico. Para este año 2025, pues ese valor incrementó porque el salario mínimo subió. Por cada persona de salario tope debería haber 152 personas cotizando. Entonces acá estamos hablando de un salario mínimo y aquí estamos hablando de salario tope. Mi letra no es muy linda, pero creo que puedes entender. Por cada persona que cotice aquí debería haber 152. ¿Las tenemos? Obviamente no las tenemos. ¿Qué resulta siendo el gobierno nacional? Para el año, si no estoy mal, 2023, cifras que tengo de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno nacional tuvo que destinar 20 billones de pesos del presupuesto nacional para cubrir el déficit del sistema público. ¿Por qué? Porque como está estructurado, no funciona porque no hay suficientes personas en la base para entregar las pensiones de quienes se jubilan. ¿Y esto por qué pasa? Porque es un sistema subsidiado. Si tú te fueses a pensionar o a retirar con el capital que tú pusiste, más el de tu empleador, más los rendimientos, que así es como funciona el sistema privado, pues el dinero que recibirías no sería tan alto como sucede en el sistema público. De hecho, entre el 30 y el 50% del ingreso que una persona percibe en el sistema público es subsidiado, o sea, del dinero que recibe como pensión. Porque la forma en cómo se calcula la pensión no está basada en rendimientos, sino que está basada en un sistema que funciona de manera piramidal, que aquí te lo estoy mostrando.
Así funciona el sistema público. ¿Cómo funciona el sistema privado? Lo primero que quiero que tengas claro es que el dinero, entonces aquí es donde entran a existir las AFPs, ¿cierto? Es lo que llamamos administradoras de fondos de pensiones, que su nombre tiende a cambiar con la reforma pensional, dejan de llamarse AFPs, administradoras de fondos de pensiones, para convertirse en administradoras del componente complementario del ahorro individual, ACAI o ACCAI, ¿cierto? Como tú lo quieras mencionar. Estas AFPs básicamente funcionan de la siguiente forma. Ellas constituyen algo que se llaman patrimonios autónomos. Y esos patrimonios autónomos es donde está el dinero de todos los usuarios. Ahí está el dinero de los ahorradores. Es como si fuera una entidad aparte. Y por otro lado están los recursos de las AFPs, los recursos propios de las AFPs. Quiero que tengas claro algo. Estés en el régimen público o estés en el régimen privado, cualquiera de los dos regímenes se queda con un porcentaje del dinero que se cotiza. Y ese porcentaje es el 3%. Colpensiones siendo el público o cualquiera de las administradoras privadas, que es Scandia, Colfondos, Porvenir y Protección, cualquiera de ellas se queda con el mismo 3%. Ese 3% es de lo que viven las administradoras, incluyendo el régimen público, incluyendo Colpensiones, vive de ese 3%. Es decir, esos son los recursos propios. Con eso es que funcionan, le pagan a los empleados y tienen todos sus sistemas y lo que sea para que funcione, ¿vale? ¿Qué pasa? A diferencia del régimen público, estas compañías se especializan en el mundo de las inversiones. ¿Qué hacen con el dinero? Pues lo invierten. No es que lo inviertan en lo que quieran, no. Están reguladas por el gobierno y hay unos estándares que deben cumplir. Dependiendo de la edad que tú tengas, van a invertir el dinero en un perfil conservador, moderado o agresivo, dependiendo de la edad que tengas. Tú estás en libertad de elegir si estás en el conservador, en el moderado o en el agresivo, y muchas personas ni siquiera saben esto cuando están en el régimen privado. Por ejemplo, en el caso personal, yo debería hoy estar en perfil agresivo en mi fondo de pensiones. Sin embargo, con mi análisis personal, me he dado cuenta que los resultados que han otorgado en los últimos 20 años los fondos de pensiones en el portafolio moderado ha sido mejor del resultado que ha entregado el perfil agresivo. Entonces, hoy yo estoy 100% en el perfil moderado. ¿Puedo cambiar eso? Sí lo puedo hacer. Hay unos periodos específicos en los que tú puedes hacer el cambio. Entonces, ¿qué sucede? Claro, como aquí no hay subsidios, pues normalmente la pensión que recibe una persona acá que se construye, entonces aquí que se construye en los patrimonios autónomos, entonces piensa esto es como el patrimonio autónomo es como si fuera una empresa dentro del fondo de pensiones. Y dentro de esa empresa, pues cada uno de nosotros tiene una cuenta individual. Yo lo que digo es, pues es como tu marranito, pues el marranito donde uno pone las moneditas, es de uno, es mío. O como una bolsita, ¿cierto? Esto es como si fuera una bolsita, yo sé que no se ve muy bonita, pero aquí está todo tu dinero. Aparte del dinero que tú como persona aportas, aquí también está la empresa para la que trabajas, si eres empleado, aportando dinero. ¿Y qué es lo que hace este fondo? Pues básicamente hacer crecer tu dinero. Entonces ellos trabajan para que tu dinero genere más rendimientos, genere hijitos, trabaje para ti, que es como digo yo. Lamentablemente, aunque el sistema funciona muy bien, porque de hecho sería fantástico que el gobierno nacional implementara un sistema similar, en donde use el dinero de los cotizantes
y los invirtiera para generar rendimientos, porque muy seguramente esto haría que el dinero que tiene que sacar de su presupuesto para cubrir el déficit fuera menor. Lamentablemente, pues esta gestión no se efectúa de manera activa en la entidad pública. Fíjate cómo entonces funciona cada uno, ¿cierto? Por un lado tenemos uno en donde el dinero es completamente tuyo y te pensionas con los rendimientos, y por el otro, pues te pensionas en un sistema piramidal en donde mucho del dinero que recibes proviene de un subsidio que pone el mismo sistema, y que al final de cuentas quienes ponemos el dinero somos todos los colombianos. Porque cuando el gobierno no tiene dinero suficiente para sostener el sistema, lo que hace es que necesita crear más impuestos, que de hecho no solamente tenemos reforma pensional, sino que tenemos reforma tributaria, reforma a la salud y una cantidad de reformas, porque pues el gobierno no tiene dinero suficiente para poder suplir todas las necesidades de gasto que involucra la administración de un país. Teniendo esto claro, date cuenta de por qué es necesaria la reforma pensional. Ni siquiera estoy profundizando de cómo funciona cada uno de los sistemas. Aquí básicamente te estoy explicando en el tema pensional cada uno cómo funciona. Porque, ¿qué pasa? En el aspecto de invalidez y de fallecimiento, ambos regímenes funcionan muy parecido. Bueno, y haciendo una aclaración, entonces date cuenta que nosotros tenemos un sistema mixto. No solamente tenemos el régimen público o el régimen privado, sino que ambos coexisten. Es decir, tenemos un sistema mixto. ¿Por qué es importante que entiendas cómo funciona? Porque así te pensiones bien, así tengas una buena pensión, en el caso del régimen público, y digamos que tu objetivo es pensionarte en el régimen público, no siempre va a ser un buen momento estar en el régimen público, porque hay ciertos eventos en tu vida que pueden suceder en los que los beneficios no van a ser tan grandes como si estuvieras en el régimen privado. Te voy a explicar. En mi caso, yo estoy en el régimen privado por unos motivos muy claros, y son los siguientes. Mi hijo dejará de ser beneficiario de ley mío. ¿Quiénes son beneficiarios de ley? Es la pareja con mínimo 5 años de convivencia, los hijos menores de 18 años o menores de 25 años que estén estudiando, hermanos con discapacidad y padres que dependan económicamente de ti. Esos son los beneficiarios de ley. En el caso del régimen público, si tú no tienes beneficiarios de ley y tú llegas a fallecer, pues ellos, ninguna de estas personas y nadie aparte de esas personas, acabo de equivocar, si no existe ninguna de estas personas, pues básicamente el dinero no se le entregaría a nadie, sino que se quedaría en el sistema. Y esto, pues es triste. En mi caso, yo no tengo beneficiarios de ley. Es decir, tengo solo uno, que sería mi hijo, que es menor de 25 años, pero él dejará de ser beneficiario de ley mío porque él ya va a terminar la universidad. Y pues empezará a generar ingresos y a cotizar por su parte. Entonces dejará de ser beneficiario de ley. Fíjate entonces que, bueno, y aparte de esto es una pensión temporal, ¿no? Porque digamos que hasta los 25 años, es decir, si yo estuviera en el régimen público y yo llego a fallecer y él está estudiando, él recibiría una pensión hasta los 25 años y hasta ahí fue. Si él tuviera 24 años, estuviese estudiando, tendría solamente un año de pensión. Entonces, mi análisis es el siguiente. El dinero que él fuera a recibir durante ese año sería igual al dinero que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual en el fondo privado. No. La respuesta es no. Quiere decir, bueno, y si estuviera en el régimen público, pues evidentemente tampoco sería equivalente con los aportes que yo he hecho al sistema de pensiones versus el dinero que él fuera a recibir. ¿Por qué estoy en el régimen privado? Por eso mismo, porque si yo llego a faltar, pues hay un dinero que está en mi cuenta de ahorro individual que se le entregaría a mi hijo
porque se le entregaría como una herencia. No se le entregaría como una pensión en el caso de que él no fuera beneficiario de ley. Si es beneficiario de ley, igual se le entrega como una pensión, ¿vale? Es decir, si yo tengo beneficiarios de ley y estoy en el público o estoy en el privado, la pensión se entrega en las mismas condiciones si yo llego a fallecer. La cosa cambia es, si yo no tengo beneficiarios de ley, ahí sí hay una diferencia. Si no tengo beneficiarios de ley, en el caso del público, el dinero se queda dentro del sistema para que se le entregue a otros pensionados. En el caso del privado, ahí es donde tenemos la gran diferencia y es el capital acumulado más los rendimientos se entregan como una herencia a la familia, a lo que se llama la masa sucesoral, y es todas aquellas personas que no son beneficiarios de ley, pero que hacen parte de esa masa sucesoral, que son, si no estoy mal, hasta 5º grado de consanguinidad y 3º de afinidad. Es decir, afinidad es, por ejemplo, consanguinidad es sobrinos, hermanos, bueno, etc. Afinidad es, por ejemplo, pareja. Bueno, en afinidad sí, no, en realidad no sabría cuáles son, pero bueno, eso lo podremos resolver en otro episodio. Ese es uno de los motivos. Ese es uno de los motivos. Lo otro es, pues mi mamá no recibiría nada y yo prefiero que esa platica, pues no sé, mi hijo la administre y le ayude a mi mamá en caso de que yo llegase a faltar. Date cuenta entonces que hay ciertos aspectos que hacen que pueda ser en momentos específicos de tu vida más favorable estar en el privado que en el público. Ahora bien, mucha gente me dice, ay, pero ¿cuál es el mejor? O sea, ¿cuál de los privados es el mejor? Yo te digo, con el que te sientas más cómodo, donde tengas el mejor servicio, donde idealmente tengas una asesoría integral que no solamente aborde el tema específico de tu retiro a través del fondo privado, sino que aborde otros aspectos de inversiones, de temas patrimoniales, de temas tributarios que te ayuden a construir un plan orientado en ese momento del retiro que complemente lo que tú estás haciendo con tu fondo de pensiones. Esa es mi opinión personal. Entonces, date cuenta que hay aspectos específicos que hacen que no necesariamente el uno sea mejor que el otro, sino que tú tienes que... Y aquí te voy a pedir un favor, porque entonces hay muchas personas de pronto que me escriben comentarios, es que yo tengo tantos años, no sé qué, ¿qué es mejor? Amor, eso depende de la situación de cada persona. De hecho, quiero invitarte a que si quieres una asesoría en temas de pensiones y estás viendo este episodio en YouTube, te pegues una pasadita por mi Instagram y me mandes un mensaje directo o comentes alguno de mis publicaciones con la palabra asesoría para registrarte en una lista de espera para que uno de los expertos en retiro de mi equipo tenga un espacio contigo y pueda revisar tu caso específico. Porque la gente cree que con un mensaje entonces uno puede hacer un diagnóstico completo. Eso es como que tú le digas al médico, me duele al lado izquierdo del estómago, y el médico sin revisarte pues te puede dar una cantidad de posibilidades a causa de ese dolor. Es decir, muchas cosas pueden originar ese dolor. La única forma que él tiene realmente de hacer un diagnóstico es haciéndote un examen, pues por lo menos físico, y muy seguramente haciendo exámenes de sangre o qué sé. Cuando tú tienes una asesoría, sucede exactamente lo mismo. O sea, la persona que te está asesorando necesita conocer tu situación real actual y muy seguramente abordar otros temas. ¿Cuántas semanas cotizadas tienes? ¿Cuál ha sido el promedio que llevas cotizando? Si has tenido periodos sin cotización, si eres casado o casada, si eres soltero, si tienes hijos o no los tienes, si tienes dependientes económicos. Es decir, hay una cantidad de condiciones que es necesario revisar para saber si es mejor que estés en el régimen público o en el régimen privado. Hay personas que tienen una estabilidad laboral fantástica que les permite decir, no importa el momento de vida en el que yo esté, yo realmente tengo el capital y el patrimonio suficiente para pagar la seguridad social en caso de que me quede sin trabajo, entonces no importa, yo voy a estar en el público. Te conté, creo que en un episodio, que yo tengo 2 hermanos y en su momento la decisión fue que uno estuviera en el público y temporalmente otro estuviera en el privado por las condiciones de vida que cada uno tenía. Ahora nos sentamos a revisar
y pues era momento de tomar una decisión, es decir, te quedas en el privado o te quedas en el público. Al que le había recomendado quedarse en el privado, hoy le digo, no estás preparado para pasarte al público porque tiene una cantidad de implicaciones financieras. Si en ese lapso de los últimos 10 años, que es cuando el fondo público o el régimen público utiliza para calcular tu pensión, si por algún motivo te quedas sin trabajo, pues a ti te toca asumir el pago de las prestaciones sociales de esos últimos 10 años. Y si no tienes el dinero suficiente para pagar, eso va a disminuir el promedio base de cotización sobre el cual se calcula tu pensión. Entonces, y hay una cosa que yo quiero que tú tengas muy clara, y es que la vida laboral de una persona se comporta de la siguiente forma, y es cuando yo inicio en mi vida, pues yo soy un costo para mi familia, y a medida que va pasando el tiempo, yo empiezo a tener un incremento salarial normalmente, y esto empieza a disminuir en un periodo. De hecho, aquí acaba de suceder una cosa, y es que me cayó una areta, no sé qué pasó. Háganme el favor ustedes, estas cosas que suceden aquí mientras uno está grabando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy llegando a los 50 años y no he sido independiente, sino que he sido empleado, me vas a perdonar lo que te voy a decir, pero en muchas ocasiones uno se convierte en una carga para muchas empresas porque se hace costoso. Y esto normalmente tiende a suceder cuando yo me estoy acercando a los 50 años. Cuando yo me estoy acercando a los 50 años. Lo que sucede acá es, estoy en el pico de mi nivel de ingreso. Y en este momento, cuando mejor estoy cotizando, que es cuando yo debería empezar a construir, justamente para los hombres es los 50 años y para las mujeres es los 47 años, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengas en cuenta, estaba grabando pantalla y dejé de grabar pantalla, bueno, cosas, ya volví a grabar pantalla. El punto es que aquí en este punto la cosa se complica. Si yo no me he preparado previamente para este momento de mi vida, es decir, he acumulado un capital adicional, tengo mi plan financiero y de inversiones organizado para cubrir esa brecha que sí o sí, así sea en el público o en el privado, yo voy a tener, pues voy a enfrentar una situación muy difícil. ¿Y cuál va a ser esa situación? Digamos que tú cotizas sobre 10 millones de pesos, o sea, voy a poner este valor. No quiero que quienes se ganan menos se sientan mal, sino que es una cifra más fácil de manejar. Entonces, y voy a hacer los cálculos. Bueno, no. Iba a decir que 2024, 2025, pero con 10 millones funciona igual. Entonces, digamos que te ganas 10 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero que tengas claro es que si tú eres un empleado, por un lado, a ti te descuentan el 8%, que ese 8% es 4% para salud, eso no sé, no quedó bien escrito, pero bueno, y el otro 4% para pensión, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que el 20,5% adicional que se cotiza en el sistema de seguridad social lo pone tu empleador. Y de ahí hay un dinero que se va para pensión y otro que se va para salud. Del 20,5% que aporta tu empleador para la seguridad social, tenemos que el 8,5% se va para salud, ¿cierto? Y el 12% se va para pensión, ¿cierto? Quiere decir esto, que este 12% más este 4% es el dinero completo que se destina para tu pensión. Aclarando que de ese 16% que suma este 4 y que suma este 4 y este 12% suman un 16. De ese 16% hay un porcentaje que es el 3%, que es el que te decía, que utilizan las AFPs y también el fondo público lo utilizan para funcionar. Y el resto del dinero, ¿cierto? El resto del dinero que viene siendo el 13%, y aparte de ese dinero hay un impuesto que te cobra el gobierno que se llama Fondo de Solidaridad Pensional, que de hecho lo descuentan de acá. El punto es que
no todo ese 16% se va directamente para el aporte al fondo de pensiones, ya sea público o sea privado. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer un cálculo. Si yo soy empleado, quiere decir que de estos 10 millones de pesos, ¿cierto? Yo pongo el 8% que equivalen a 800,000 pesos para mi seguridad social. Y el 20.5% que vendrían siendo 2.050.000 pesos, es un dinero que pone el empleador, 2.050.000 pesos. Si yo en el periodo de los últimos 10 años quiero conservar un ingreso, quiero conservar una cotización sobre 10 millones de pesos, adivina yo qué debería de hacer para cubrir esa brecha. Pues yo debería aportar estos 2.050.000 pesos que estaba poniendo mi empleador para sostener el promedio de cotización durante esos últimos 10 años. Cuando yo le digo a las personas, prepárate para tomar la decisión de pasarte al público, es justamente organiza tu vida financiera para que si en algún momento tú llegas a perder tu ingreso, tú tengas el respaldo económico para cubrir esa cotización y no disminuir la cotización en esos últimos 10 años, porque lo que va a terminar sucediendo es que si disminuye, la brecha pensional que vas a tener va a incrementar, porque recuerda que la forma en cómo se calcula la pensión, en el caso del régimen público, es usando los últimos 10 años, el promedio de ingreso de los últimos 10 años. Si ese promedio no fue bueno, va a utilizar toda la vida laboral. Sin embargo, el hecho de utilizar toda la vida laboral quiere decir que va a tener en cuenta tanto tus salarios más altos como los más bajos también. En este régimen se utiliza cualquiera de los dos que te dé a favor. Es decir, si los últimos 10 años te da un mejor resultado, es el que se va a utilizar. Si es toda tu vida laboral, pues se va a utilizar eso. Quiero que notes entonces que es importante que te prepares para ese momento. No se trata de que uno sea mejor que el otro, sino estás preparado para conservar ese nivel de cotización en caso de que llegues a perder tu fuente principal de ingresos. Entonces, mucho ojo. Fíjate que hemos abordado muchos temas el día de hoy. Entonces, entendiendo todo esto que te estoy explicando, quiero que veas que cómo funciona hoy el sistema completo, pues tiene que ser abordado de una forma diferente porque tenemos un déficit fiscal, además de que no hay cobertura suficiente y hay muchas personas en situación de calle y en situación de pobreza que no tienen ningún tipo de ingreso y que muy seguramente pues no tienen la fuerza para generar ingresos, es decir, para trabajar. Yo aquí no quiero justificar nada porque la realidad es que así como sucede en las familias que hay personas que no se preparan y muchas de los familiares tienen que acudir de alguna forma a aportar para que esa persona pueda tener una vejez tranquila, pues lo mismo sucede en los países, ¿cierto? Debo decir que no es tan fácil asumir y aceptar que entonces soy yo quien debo trabajar tan duro para que utilicen mi dinero para personas que no se organizaron financieramente, no aportaron al sistema y no construyeron nada para su vejez. Lamentablemente, esto es un problema que nos afecta a todos. ¿Por qué? Hay personas que no saben cómo construir esto y le temen a los sistemas que son administrados por el gobierno y por las instituciones financieras. Es una realidad, nos falta educación financiera. Nosotros podríamos disminuir esto si más personas, indiferente del estrato socioeconómico al que pertenezcas, supieran administrar el dinero. Y aquí no se trata de cuánto la persona gane, sino de cuánto conocimiento tiene para saber qué hace con el dinero que recibe. Porque yo también me gané el mínimo y no voy a profundizar ahí porque eso lo he hablado en otros episodios. Me gané el mínimo, viví sola, le ayudé a mi mamá, etcétera, hasta me alcanzaba por ahorrar. Entonces, ¿qué pasa? Tenía conocimiento seguramente que muchas personas pues que hoy no se prepararon para este momento de sus vidas yo no sé si de la tercera, bueno, del estar grandecitos, porque uno como que se va acercando, se va haciendo mayorcito y como que ya ve a toda la gente más joven. O sea, todos los que tengan la edad de 1 y 10 más son jóvenes, ¿ok?
Entonces, pues el punto es que es una realidad que tenemos que asumir. Así como las familias lo asumen, pues nosotros como país también. El punto es que la reforma que hay actualmente acentúa la brecha pensional. La acentúa, la acrecenta para personas que tienen ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos. Quienes tienen ingresos inferiores a 2.3 salarios mínimos, pues digamos que se van a pensionar con las condiciones del régimen público, sin querer decir que sea la mejor situación, porque hay algo en lo que se diferencian estos dos regímenes que es notable, y es cuando una persona no alcanza a cumplir las condiciones para pensionarse. Esto es, de hecho, un tema que yo comento y documento en mi libro, Haz que el dinero trabaje para ti, que de hecho, espero que lo leas, te invito a que lo leas, es muy chévere porque te enseño la metodología de cómo construir un plan financiero y de inversiones, pero bueno. El punto es que documento y explico este tema de cómo dos personas, de hecho no lo documento yo, sino que utilizo un reportaje de Asofondos donde presenta la situación de una pareja de esposos que tienen la misma edad y que ambos se pensionan, no se pensionan, sino que ambos no alcanzan a cumplir con las semanas cotizadas y a uno le devuelven más de 130 millones de pesos en el régimen privado del dinero que aportó más los rendimientos versus como 30 y pico de millones que le devuelven al otro de la devolución de aportes en el régimen público, habiendo cotizado las mismas semanas, el mismo tiempo. Entonces, fíjate la diferencia tan enorme que hay en ese caso específico. Por eso es que digo, no podemos generalizar de que el público o el privado son mejores. Para cada persona hay una situación diferente. Yo menciono también, por ejemplo, en el caso de un tío, que él no alcanzó a cumplir las semanas para pensionarse y él estaba en el régimen público. Le devolvieron 5 millones de pesos hace 20 años. Que claro, pues uno dice 5 millones de pesos hace 20 años, pues puede ser una cifra respetable. El punto es que si tú no tienes, pues yo tenía, hace 20 más, yo tenía como 14 o 15 años. Claro, si tú no tienes el conocimiento para saber qué hacer con el dinero e invertirlo, que era el caso nuestro, pues la plática se convirtió en plata de bolsillo. Esos 5 millones de pesos, si hubiesen sido administrados por una compañía privada, hubiese sido muchísimo más dinero que, no sé, seguramente le hubiese dado para montar algún negocio o alguna cosa, o invertir el dinero. Claro, en ese momento no había conocimiento para decir, voy a invertir en acciones o no sé qué, no lo había. Sin embargo, hubiese habido una posibilidad de crear algún negocio o algo que le generara una fuente de ingresos. No fue. Entonces piensa en las diferencias tan grandes que hay y por eso te invito a que revises específicamente tu caso. Ahora, ¿cómo funciona el sistema actual? Yo creo que eso lo vamos a ver en otro episodio porque si no te vas a aburrir, porque yo estoy seguro que si llegaste hasta este punto dices que es toda esta información. Este va a ser el episodio 1 y vamos a hacer un segundo episodio en donde te voy a hablar específicamente de cómo funciona la reforma para que entiendas esto, cómo te impacta y qué recomendaciones te doy para que le des manejo a esa situación, ¿vale? Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Sé que es un tema un poco ladrilludo, un poco pesado, porque pues tiene como mucha información, conceptos, aristas y demás. Sin embargo, si logras entenderlo, pues digamos que ya no vas a tener este tipo de conversaciones en donde escuchas que al vecino, no, es que a mí me fue mejor en Colpensiones. Mira, amor, esto no se trata de que a una persona le haya ido mejor en algún lugar. Se trata de qué es lo que funciona para ti, porque no podemos generalizar. Eso es como que yo vaya es como que yo me haga pasar por el enfermo. Entonces tengo el enfermo en casa y yo me voy a ir para donde el médico y le digo, no, es que, ¿qué será que tengo yo? Cuando el enfermo es otro. O sea, el diagnóstico va a ser completamente distinto porque tú estás sano. ¿Ok? Así que vuelvo y te menciono, si quieres una asesoría, ve a mis redes sociales, comenta la palabra asesoría en algún post o mándame un mensaje directo para que te inscribas en la lista de espera y puedas tener una sesión con uno de los expertos de mi equipo. Y bueno,
Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda seguirme en redes sociales y suscribirte a este canal. Me encuentras como @soyclaudiauribe. Y comparte este contenido porque hacerlo es ayudarle a más personas a tomar decisiones financieras más inteligentes.